Bien, vamos a estudiar hoy día la segunda parte del sistema óseo, que es el cráneo. ¿Ya? Esta semana vamos a ver todo lo que es cráneo específicamente. Hoy hay clase y el miércoles hay clase. ¿Estamos claros? ¿Ya? Así que nada de correr. Bien, cuando hablamos de cráneo, vamos a tener, ¿no es cierto?, en nuestra perspectiva, esta estructura que vemos ahí, que corresponde exactamente a un cráneo adulto. Si nosotros la miramos desde el punto de vista del desarrollo del cráneo, vamos a ver que el cráneo del feto y el cráneo adulto hay ciertas características diferentes, que consisten esencialmente en que el cráneo del feto tiene dos huesos frontales, ¿no es cierto? Sus órbitas son tan grandes como las órbitas del cráneo adulto. No tiene piezas dentarias, por lo tanto la maxila y la mandíbula tienen un desarrollo bastante más reducido que en el adulto. Por lo tanto, el cráneo fetal ya es un cráneo que tiene una dimensión vertical mucho más baja que la dimensión vertical que tiene el cráneo adulto. Por lo tanto, esa es la gran característica que tiene el cráneo entre lo que es la época fetal, ya recién nacida, hasta la época de lo que es el cráneo adulto. Este cráneo nosotros lo tenemos que estudiar de varias formas y razones, especialmente viéndole ciertas visiones que son bastante claras. Aquí tienen, por ejemplo, la norma facial, que es una vista anterior del cráneo, que la tenemos claramente ahí dispuesta en esta figura. Esta figura nos permite ver entonces los elementos que veríamos cuando vemos el cráneo de frente: el hueso frontal, ¿no es cierto?, las órbitas, la cavidad nasal, la maxila, la mandíbula, las piezas dentarias. Todo eso lo vemos aquí en un cráneo adulto. La única diferencia es que el cráneo adulto trae un solo hueso frontal y no dos huesos frontales como los traía el cráneo del recién nacido. En esta zona vamos a encontrar algunos puntos importantes que son, ¿no es cierto?, relevantes para nuestro estudio que vamos a hacer después cuando veamos la parte antropométrica, y vamos a darnos cuenta que existe una zona que es el fronte, una zona que es el nasio, que es esta zona, y una zona que es el gonio, que sería la zona de la barbilla. Esta norma es una vista, ¿no es cierto?, norma lateral, como señala la terminología anatómica internacional, en donde vemos el cráneo en una vista lateral, y aquí nos podemos dar cuenta cómo el neurocráneo es bastante mayor que el viscerocráneo. Esto se llama viscerocráneo, esto se llama neurocráneo. ¿Por qué es tan grande el neurocráneo? Porque el desarrollo del cerebro en sus primeros momentos es muy grande, muy rápido, por lo tanto los huesos del cráneo tienen que aumentar tremendamente su tamaño. En cambio, en el viscerocráneo, que es esta zona, es relativamente más pequeña. En esta norma lateral o vista lateral encontramos aquí varios elementos que son interesantes. Una fosa muy grande aquí, que es la fosa temporal, que la vemos allí, ¿no es cierto?, delimitada por estas dos crestas temporales superior e inferior, y huesos como son el temporal, el frontal, el parietal, el occipital y parte del efenoide que vemos aquí, ¿ya? Y los huesos de la cara que se ven ahí claramente. Algunos puntos de referencia importantes: el terium y el asterium. El terium, este punto, ¿no es cierto?, el asterium, este otro punto, el gonium, que es el ángulo de la mandíbula aquí atrás, ¿no es cierto?, que sería y una gran fosa, como dije, que se llamaba la fosa temporal. También vemos aquí un límite, una unión entre un hueso que se llama cigomático y el temporal, que forman un arco que se llama el arco cigomático. Y hacia dentro de este arco cigomático encontramos dos zonas que son al fondo una fosa. Esta fosa se llama fosa pterigo-palatina. Y para llegar a la fosa pasamos por esta hendidura que está aquí, que es más pequeña, ahí la vemos, la hendidura. Esa hendidura se llama fisura pterigo-maxilar. Fisura pterigo-maxilar. Por lo tanto, aquí está la fisura pterigo-maxilar y al fondo estaría entonces la fosa pterigo-palatina.
que son elementos fundamentales para entender. Esta vista es una vista posterior. Al hacer una vista posterior estamos viendo el hueso occipital aquí esencialmente, por lo tanto se llama norma occipital. Y esta norma occipital nos deja ver aquí este hueso que se llama el occipital, los dos huesos parietales derecho e izquierdo, y la sutura lambdoidea, que es esta sutura parieto-occipital, con sus huesos suturales, que los vemos allí, aquí vemos un gran hueso sutural, ¿ya? Que es el hueso del Inca, y este otro hueso también que es sutural, hueso que está entre las suturas, ¿ya? Dos puntos importantes aquí, uno que está arriba, que se llama el lambda, que es la unión del occipital con los dos parietales, y acá abajo, ¿no es cierto?, otro punto que es el ilion, que es la protuberancia occipital externa. Esta sería entonces una visión posterior. Entonces hemos visto una facial, ¿no es cierto?, una lateral y una posterior, ¿ya? Ahora vamos a ver una superior, que es la norma vertical. Estamos viendo el cráneo desde arriba, y al verlo el cráneo desde arriba nos damos cuenta de el frontal por delante, los dos huesos parietales por ambos lados, y atrás levemente se ve una porción pequeña del hueso, ¿no es cierto?, occipital, con una sutura en el centro, que no es otra cosa que la sutura sagital. Aquí vemos tres puntos importantes. Aquí vemos la unión del frontal con los dos huesos parietales, que se llama el brecma. Este sería el brecma. Esta es la parte más alta del cráneo, que es el vértex o vértice, ¿ya? Y aquí tenemos el occipucio, que es la región posterior. Cuando sacamos y cortamos, ¿no es cierto?, la bóveda, la parte que queda por arriba de la bóveda, esta parte superior de la bóveda, no es otra cosa que la calvaria, ¿ya? Esta calvaria, ¿no es cierto?, la estamos viendo ahora por dentro, desde dentro hacia afuera. Es muy cóncava, ¿no es cierto?, y tiene algunos surcos, surco para el seno sagital superior, más los surcos para la arteria meningia media, que los vemos aquí, especialmente en la zona del parietal, ¿ya? Esa es la característica. Aquí vemos, ¿no es cierto?, estos surcos para la arteria meningia media, el surco para el seno sagital superior, ¿ya? Y los puntos, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahí. La norma final y la que nos permite ver el cráneo por la parte o la cara inferior es esta que tenemos aquí, y se llama norma basilar o basal. Esta norma basilar o basal es la más compleja, porque tiene innumerables elementos que forman parte de esta norma, ¿ya? De hecho, hay huesos que están formando parte. En la región anterior esencialmente son huesos de la cara que vemos aquí, y después hacia atrás estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que es el occipital aquí, vemos el temporal y vemos aquí, ¿no es cierto?, la ala mayor del efenoide, esencialmente. ¿Ya? Un gran foramen aquí, que es este foramen, conecta entonces la médula espinal, la conecta con la cavidad craneal. Esta es la característica. Y vamos a ir viendo con los detalles aquí en forma. Puntos importantes, los que están alrededor de este gran foramen, que se llama foramen magno. El foramen magno por anterior tiene un punto que se llama bastion y por detrás un punto que se llama opistio. Ahora la base por dentro, la base del cráneo vista desde dentro, ¿ya? Ustedes ven que esta base vista desde dentro tiene de nuevo el foramen magno aquí, y por delante tiene una zona más alta, que es esta región, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que el hueso frontal más las alas menores del efenoide. Después viene esta es la fosa anterior, se llama, esta es la fosa media, donde están aquí, ¿no es cierto?, las alas mayores del efenoide con los foramenes que vamos a estudiar con detalle, y después viene la fosa posterior, donde esencialmente está el occipital, y aquí vemos las fosas cerebelosas, que es lo que se visualiza. Por lo tanto, ahí tienen este hueso visto, ¿no es cierto?, esta base cráneo visto desde arriba. No se olviden de que existe una fosa anterior, una fosa media, que es esta que vemos aquí, ahí está la fosa media, y una fosa posterior, que sería esta que se ve acá. Una zona que se llama el clivo aquí, ¿no es cierto?,
y algún seno por allí que se visualiza. Corte sagital del cráneo. Este corte sagital del cráneo es un corte que nos muestra, ¿no es cierto?, algunas características del cráneo desde el punto de vista de sus huesos. En primer lugar, ustedes ven aquí, estos son los huesos que constituyen el cráneo. Son huesos planos, están constituyendo un espacio adentro. Y todo lo que tiene un espacio, una cavidad, tiene una cara interna, que es la que va por dentro, y una cara externa, que es la que va por fuera. Entonces estos huesos tienen cara interna y cara externa. Por arriba vemos el frontal, vemos el parietal y acá atrás vemos el occipital. ¿Ya? En este corte vemos aquí lo que corresponde a los huesos de la cara, ¿no es cierto? Y sobre todo aquí, este hueso que vemos aquí se llama etmoides, este es el etmoide. Y esto que vemos aquí es el cuerpo del hueso esfenoide. Ahí está la silla turca, ¿okay?, que es importante. Y después tenemos aquí el vómer y otro, la maxila, etcétera, y otros huesitos nasales. ¿Ya? Hay que hacer notar de que estos huesos tienen espacios internos más amplios, ¿no es cierto?, donde hay algunos senos importantes. Ahí vemos una figura, ¿cierto?, que nos permite visualizar los diferentes huesos que tenemos en el cráneo. Ustedes pueden ver frontal, parietal, occipital, temporal, etmoide, es decir, esfenoide, perdón, y etmoide que está aquí. Todos esos son los huesos del cráneo promedio. Los demás que están acá son de la cara. ¿Ya? Bien, desde el punto de vista de la arquitectura de los huesos del cráneo, tenemos claramente un hueso craneal, como el hueso plano, tiene dos láminas, una tabla interna y una tabla externa. Ustedes pueden ver ahí tabla interna, que es esa que está aquí, ¿no es cierto? Y esta otra que está acá, que generalmente es más, esta es cóncava, ¿no es cierto? Esta es más convexa, se llama tabla externa, esta es la que mira hacia el exterior. La tabla interna es más delgada, está aplicada habitualmente al encéfalo y tiene una serie de impresiones digitales que corren a través de ella. Después tenemos una tabla externa que es lisa, cóncava en la bóveda craneana y afractuosa, tiene muchos detalles anatómicos de su cara inferior y su base. Entre medio de ella, ¿qué es lo que hay? Entre la interna y la externa hay un tejido que se llama diploe. El diploe es un tejido esponjoso que está metido allí entre medio. Separamos siempre el cráneo en dos zonas. Una zona neuro, que está asociada, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso, con el encéfalo, con el cerebro, cerebelo, ¿no es cierto?, y el tronco encefálico está dentro de esta zona del neurocráneo, y una zona que está relacionada con la cara, esa sería el viscerocráneo. Entonces vamos a tener que el cráneo está compuesto por el neurocráneo y el viscerocráneo. Esa es la característica que nosotros podemos ver aquí. ¿Cuáles son los huesos del cráneo? Los huesos del cráneo son el frontal, parietal, ¿no es cierto?, dos, derecho y izquierdo, occipital, etmoide, esfenoide, temporal y temporal. Por lo tanto, son 8 huesos, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen 2 parietales y 2 temporales, uno derecho y otro izquierdo. Sin embargo, hay un frontal, un occipital, un etmoide y un solo esfenoide. Por lo tanto, hay huesos pares y huesos impares. ¿Ya? 2 son pares y 4 son impares. Esos hacen un total de 8 huesos que están constituyendo entonces lo que nosotros conocemos como el cráneo. Aquí tenemos la vista otra vez, la norma facial, o la norma de la vista anterior. Y en la vista anterior nosotros partimos en el cráneo con este gran hueso que vemos acá arriba. Este hueso se llama hueso frontal, porque está constituyendo parte de lo que es la frente. Este hueso frontal, esta zona de aquí se llama la escama del frontal. Aquí. Esta zona no solamente se limita a la frente, sino que gira hacia arriba y forma parte también de lo que es la región más superior. Todo esto se llama entonces la escama del frontal. En la vista anterior, y ya el hueso separado, lo hemos sacado del cráneo y lo estamos aquí viendo separadamente, nosotros le encontramos algunos detalles importantes. El primer detalle importante es que aquí y acá
decir, en esta zona y en esta otra zona tenemos unas regiones, ¿no es cierto?, bastante salientes hacia adelante, ¿ya? Esas se llaman los túber o eminencias frontales, aquí y acá. Hay unas personas que se les nota más, otras menos, pero están en la región anterior. En el centro y a ambos lados de este arco superciliar que vemos aquí, encontramos una zona central aquí en esta región que se llama la glabela. Esta sería la glabela, ¿no es cierto? Y lateralmente a la glabela están estos rebordes que se llaman arcos superciliares. ¿Por qué se llama arco superciliar? Porque ahí sobre ello tenemos esto, y esto se llama la ceja normalmente, o supercilio. ¿Ya? Teóricamente en anatomía es el supercilio, ¿ya? Y debajo de este supercilio hay un arco superciliar. Y bajo este arco superciliar, que es este levantamiento que tenemos aquí, tenemos este margen, que es el margen superior de la órbita, ¿ya? Y que en esta nomenclatura trae como margen supraorbitario, porque es el margen que está sobre la órbita, supraorbitario, que generalmente nos presenta aquí y acá dos incisuras a veces, aperturas, o a veces esa apertura está cerrada y se transforman en forámenes. Pueden ser aperturas o forámenes que son, el primero, el más grande, se llama supraorbitario, y el más pequeñito, que es más medial, que es ese que vemos ahí, se llama incisura o foramen frontal. Para el nervio, ¿no es cierto?, supraorbitario o para el nervio frontal. De tal manera que nosotros tenemos entonces los elementos de esta cara externa, que es parte, ¿no es cierto?, anterior de este hueso que se llama el hueso frontal. El hueso frontal también participa de esta gran área, de esta gran fosa, que la llamamos nosotros la fosa temporal. Y lógicamente entonces esta zona de aquí, toda esta región de aquí corresponde ¿a qué cosa? A la cara temporal del frontal. Y esta cara temporal del frontal tiene una línea hacia posterior, ¿cierto?, con el parietal, el margen parietal que está aquí, sería el margen parietal. Tiene una línea, esta línea que viene desde atrás hacia adelante, esta línea temporal superior que la vemos aquí, va pasando, pasa al frontal y se continúa hacia abajo hasta acá. Esta se llama línea temporal del frontal. Y abajo esa línea termina en un proceso, este proceso que está aquí. Ese proceso se llama proceso cigomático. ¿Por qué? Porque se contacta con este hueso que es el hueso cigomático, ¿ya? Y aquí estaría, este se llama proceso frontal del cigomático y este se llama proceso cigomático del frontal. Por lo tanto, los dos elementos se unen allí para formar esta región lateral aquí, ¿ya? Pues esto es lo que nosotros podemos ver aquí en esta cara temporal del hueso frontal. Ya hemos visto la cara anterior con sus detalles, ¿no es cierto? Ahora nos fuimos hacia el lateral para ver esa otra parte. Por dentro, ¿cómo es? Por dentro nos presenta un surco muy alargado, este surco, ¿no es cierto?, que no es más que el surco para el seno sagital superior. Y abajo aquí una cresta frontal, terminando en un foramen que se llama foramen ciego. Por lo tanto, vamos a ver la cresta frontal, el foramen ciego y el surco, más una concavidad muy profunda que es el lugar donde están los polos frontales del cerebro. Y aquí nos podemos dar cuenta entonces que aquí vemos ese surco para el seno sagital superior. Aquí vemos esa cresta, que es la cresta, ¿no es cierto?, que tiene ahí el frontal. Y aquí vemos esto que constituye el foramen ciego. Y el resto son superficies relativamente lisas, porque tienen algunos pequeños surcos, ¿ya?, pero que están en relación con el hueso, ¿no es cierto?, con la parte anterior del cerebro. En la parte baja, aquí en la parte baja y central, ¿qué vamos a ver?
la conexión que tiene con los huesos nasales, ¿ya? Y esta conexión que tiene con los huesos nasales forma una espina aquí que se llama la espina nasal. Espina nasal. Y aquí, además de la espina nasal, hay un margen que se llama el margen nasal. Entonces está la espina nasal y el margen nasal. Lo vemos aquí claramente. Esta sería la parte nasal del hueso frontal. La parte nasal del hueso frontal. Esta zona. También vemos aquí restos de esa sutura interfrontal que existió en algún momento de nuestra vida, pero que ahora ya no existe. Esta sutura que vemos aquí sería la sutura metópica, que es justamente la sutura que une los dos frontales. Ahora vemos el frontal por inferior. ¿Y qué es lo que tiene el frontal por inferior? Forma parte del techo de la órbita. Ustedes ven aquí está el techo de la órbita. Esta es la parte orbitaria, ¿cierto? Esa parte orbitaria que tiene el hueso está relacionada entonces con el techo de la órbita, que adentro estaría, ¿no es cierto?, el bulbo ocular. Y por supuesto aquí hay una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos aquí, todo esto está en orbitaria, aquí hay una fobia troclear, hay una espina troclear, y aquí lateralmente hay una fosa para la glándula lacrimal. Fosa para la glándula lacrimal, ¿ya? También en la parte posterior vamos a tener un margen para el esfenoide, margen esfenoidal. Entre las estructuras que son las caras orbitarias, encontramos esto que es nada menos que una gran incisura. Esa incisura se llama la incisura ecmoidal del frontal. Incisura ecmoidal del frontal. Esa incisura ecmoidal del frontal, la vemos aquí, cerrada exactamente por el hueso etmoide y lateralmente por unas celdillas que van a formar parte de las celdillas, ¿no es cierto?, que tiene el hueso etmoide con el hueso frontal. Aquí lo vemos ahora desde arriba, y desde arriba estamos viendo que esta zona, que es, ¿no es cierto?, la fosa anterior, esa fosa anterior tiene algunas corrugaciones aquí pequeñas, y aquí vemos esa incisura, que es la incisura, ¿cierto?, etmoidal del frontal, con el hueso etmoide que aparece aquí abajo, ¿no es cierto?, con gran cantidad de pequeños forámenes. Aquí está el ala mayor del esfenoide, por lo tanto aquí estaría entonces ese margen esfenoidal. Ese margen esfenoidal que lo vemos allí. Entonces, ustedes ven cómo esta zona es una zona bastante especial de este hueso que se llama el hueso frontal. Cuando vemos un corte sagital del hueso frontal, nos vamos, es decir, del cráneo en general y del frontal, vamos a ver que aquí está el frontal, ¿lo ven? Hasta aquí llegó el frontal. Todo. Y aquí el frontal en la parte anterior, en este espacio que se llama el diploe, tiene, ¿no es cierto?, un gran espacio más grande, formando lo que nosotros llamamos el seno frontal, ¿ya? Y aquí estaría entonces el seno frontal, que tiene una apertura hacia el meato medio de la nariz, y además un septo que separa el seno frontal derecho del seno frontal izquierdo. Por lo tanto, el septo está justo en el centro aquí, y de aquí para acá hay uno, y de aquí para allá hay otro. Entonces tenemos seno frontal, apertura del seno frontal, ¿no es cierto? Y además tenemos el septo de ese seno frontal. Este huesito entonces se llama frontal, es el hueso que tenemos en la región anterior de lo que es la bóveda o calota, o calvaria, como la llama la terminología actualizada. El otro hueso que también forma parte de esta calvaria o calota es este, se llama hueso parietal. Hueso parietal. Y este hueso parietal, ¿no es cierto?, va a ser el más simple de todos porque no tiene grandes elementos, pero está ubicado aquí en este sector, lo estoy delimitando yo con el puntero. Este hueso parietal tiene la característica de ser como prácticamente cuadrado, ¿ya? Lo único que es bastante curvo por su cara externa y bastante cóncavo por su cara interna.
tiene un margen anterior, que es este que está relacionado con el frontal, tiene un margen posterior, que este está relacionado con el occipital, tiene un margen inferior que se relaciona con el temporal y tiene un margen superior que se relaciona con el otro hueso parietal. ¿Ya? Este margen superior es el margen sagital, este sería el margen frontal, este sería el margen occipital y este que está aquí relacionado, ¿no es cierto?, con el temporal, es un margen que se llama margen escamoso, porque termina como en una escama, ¿ya? Escamoso. Acuérdense que allí hay una articulación de ese tipo, una articulación, ¿no es cierto?, de tipo escamoso. Además, si es cuadrado, tiene 4 ángulos. 4 ángulos. Aquí hay un ángulo, aquí está el otro ángulo, acá arriba ahí está un ángulo y aquí está el cuarto ángulo. Cada ángulo tiene, ¿no es cierto?, un nombre. Aquí tenemos el ángulo frontal del hueso parietal, aquí tenemos el ángulo occipital del hueso parietal, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ángulo esfenoidal del hueso parietal y aquí atrás, en este punto, tenemos el ángulo mastoideo del hueso parietal. Por lo tanto, tiene 4 márgenes, tiene 4 ángulos, ¿no es cierto?, y 2 caras, una cara externa y una cara. Quiero que nos presente en forma especial este hueso. Nos presenta, ¿no es cierto?, 2 líneas importantes. Aquí se ve una, ¿no es cierto?, ahí va una línea que lógicamente parte del frontal y pasa al hueso parietal, y aquí está la otra línea que la vemos allí. Estas 2 líneas, ¿no es cierto?, reciben el nombre de líneas temporales. Una línea temporal es superior y la otra línea temporal es inferior. Estas 2 líneas temporales, que aquí en esta figura no se notan tanto, pero aquí se nota la superior, ¿no es cierto?, y aquí se nota la inferior. Están dentro de una fosa que se llama la fosa temporal. ¿Y por qué se habla de la fosa temporal? Porque sencillamente esta fosa temporal aloja a un músculo que se llama músculo temporal, que es el músculo de la masticación. Entonces, allí vamos a encontrar cómo la aponeurosis temporal se fija en esta línea superior y el músculo se fija en esta línea inferior. Entonces vamos a tener aquí el músculo temporal y por eso se está hablando de esta gran fosa que se llama la fosa temporal. ¿Ya? También vamos a tener una zona bastante saliente aquí hacia afuera, que es la parte más ancha del cráneo, acá arriba, que se llama el túber o eminencia parietal. Túber o eminencia parietal. Es la parte más ancha que tiene el cráneo. Y finalmente aquí atrás, ustedes pueden ver este puntito negro, es un foramen que lo comunica con el diploe internamente y se llama foramen parietal. Ese foramen, lógicamente, tiene vena ahí que está comunicándolo entonces con lo que es la parte interna que corresponde al diploe. En la parte inferior ustedes pueden ver entonces, aquí hay en este margen que es el frontal, ¿no es cierto?, en este margen que es el sagital y en este otro margen que es el margen occipital, siempre van a haber, ¿no es cierto?, dientecitos, dientes, y al haber dientes, nosotros siempre hablamos de una sutura dentada. En cambio, aquí abajo no hay dientes, ¿se fijan? No hay dientes, es decir, es como bisel. 2 biseles se juntan y se unen allí. Por eso esta sutura se llama sutura escamosa y ese margen se llama margen escamoso. La cara interna de este hueso es una cara que tiene como características principales una gran cantidad de surcos. Aquí hay surcos para senos importantes como el que está por arriba, aquí este surco para el seno sagital superior. Aquí abajo también tenemos algún surco que es el surco para el seno sigmoide, que está aquí abajo, y una gran cantidad de pequeños surcos ¿para quién? Para una arteria que se llama arteria meningia media. Arteria meningia media. Esta arteria meningia media, ¿no es cierto?, hace recorridos aquí y forma parte del surco. Son surcos arteriales en general que están pasando por la cara interna, entonces, de este hueso que se llama el hueso parietal. Aquí ustedes pueden ver entonces cómo el hueso parietal está ubicado, ¿no es cierto?, y cómo
sus surcos se ven claramente, aquí está el seno, o sea, aquí está el superior, aquí está la cresta, ¿no es cierto? Y esta es una vista de la calota o calvalla de la parte inferior. Hacia posterior ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos otro hueso que se llama el hueso occipital. Y este hueso occipital que está por detrás, lo vemos aquí, esta zona de aquí se llama la escama del occipital. Escama del occipital. Esta escama del occipital va a tener algunos detalles importantes. Esta escama del occipital la vemos aquí atrás esencialmente y hacia abajo, pero cuando nos vamos más hacia inferior vamos a ver dos zonas. Una zona lateral, que es esta, hay una derecha y otra izquierda, y una parte que se llama parte basilar. Entonces vamos a tener la escama, que es todo esto que se ve aquí atrás y hacia arriba, más dos partes laterales y una zona basilar. ¿Cómo se forma este hueso? Este hueso se forma, ¿no es cierto?, y se osifica de acuerdo a las siguientes características. Ustedes ven aquí la parte basilar, ¿cierto?, las partes laterales, derecha e izquierda, y la escama, que es todo esto que vemos aquí atrás. Esas son las tres porciones que tiene este hueso que se llama el hueso occipital. Ustedes pueden ver entonces que aquí hay puntos de osificación claramente establecidos, ¿ya? La unión entre la parte basilar y la parte lateral ocurre más o menos a los 7 años de edad, ¿ya? Y la unión entre la parte lateral y la escama ocurre entre los 3 a 5 años de edad, ¿ya? Ahora, la osificación de la parte basilar comienza al segundo mes de vida fetal. Ustedes ven que hay 2 puntos de osificación primaria. La lateral tiene cada uno un punto a la 8ª semana fetal, y la escama, la parte anterior, 1 mes y medio fetal, y la parte posterior al 3er mes fetal aproximadamente. Por lo tanto, estas son las estructuras que forman entonces ese hueso que se llama el hueso occipital. Hueso occipital. Aquí lo vemos, una vista inferior. Se destaca en este hueso, en primer lugar, este gran foramen, ¿cierto?, que se llama foramen magno. A ambos lados del foramen magno vamos a tener los cóndilos. Este cóndilo derecho y este cóndilo izquierdo corresponden a las articulaciones que tienen, ¿por qué?, que tienen con el atlas, con el atlas. El atlas estaría articulando aquí 2 cóndilos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso la articulación, allí hablamos de articulación bicondilia. ¿Ya? En la parte anterior tenemos esta proyección que termina uniéndose definitivamente con el efenoide, con el cuerpo del efenoide, y esta prolongación anterior que se une con el cuerpo del efenoide se llama la porción o parte basilar. ¿Ya? Se une en el adulto, se osifica definitivamente en el adulto, que prácticamente nosotros tomamos estos 2 huesos y están juntos como un solo hueso. Aquí hay un tubérculo en el centro. Ese tubérculo es importante porque de allí cuelga una estructura que es parte del tubo digestivo respiratorio que se llama la faringe. La faringe está colgando de allí, por lo tanto hablamos del tubérculo faríngeo. Tubérculo faríngeo, aquí. A ambos lados, en las partes laterales, ¿no es cierto?, vamos a tener entonces los cóndilos. En la base del cóndilo vamos a tener un canal para el nervio hipogloso, que va a pasar de medial a lateral. Y por detrás vamos a tener una fosa condilia con un canal condilar. Fosa condilia con canal condilar. Y en el centro vamos a tener este gran foramen que se llama foramen magno. De ese foramen magno van a pasar, además de la médula espinal, van a pasar las meninges, la dura madre, la vía madre, la aracnoide, y arterias importantes y venas importantes. ¿Ya? Todo eso atraviesa esto, y esta sería la unión que tiene el cráneo con el resto del cuerpo a través de esta zona que se llama el foramen, ¿cierto? Aquí lo vemos, el foramen nuevamente, ¿ya? Y vemos la escama con las partes laterales y lo que es entonces la parte basilar. A ambos lados de las partes laterales se genera esta incisura.
bastante amplia. Y esta incisura, ¿no es cierto?, tiene aquí un tubérculo yugular. Aquí se llama tubérculo yugular. Y esta incisura se llama incisura yugular. Incisura yugular, que es bastante amplia, ¿ya? Y en el centro de esta incisura yugular hay un proceso que se llama el proceso yugular y un proceso más pequeñito, ¿no es cierto?, que es el proceso intrayugular. Por lo tanto, tenemos el tubérculo yugular, la incisura yugular, proceso yugular, ¿no es cierto?, y proceso intrayugular, que estarían en esta zona, ¿no es cierto?, a ambos lados de las porciones laterales de lo que es este hueso. Mirándolo por detrás este hueso, ¿qué va a tener? Este hueso por detrás va a tener, ¿no es cierto?, la escama en general, va a tener el foramen, ¿ya? Y en esta escama en general, ¿qué va a tener? Va a tener una cresta, esta cresta que vemos aquí, ¿ven? Esta cresta se llama cresta occipital externa. No siempre esta cresta es visible, no siempre la vamos a encontrar, por eso la terminología la tiene entre paréntesis. No es constante, puede ser que algún hueso no exista. Y desde esta cresta lateralmente, de este punto central aquí, ¿no es cierto?, que se llama la protuberancia occipital externa, van a nacer hacia lateral, ¿no es cierto?, dos líneas. Una línea que es esta, que se llama la línea nucal superior, y esta otra línea que se llama línea nucal inferior. Dos líneas bastante notorias, que es la superior y la inferior. Sobre esto existe una tercera línea, que es esta que vemos aquí, que se llama la línea nucal suprema. Estas tres líneas son muy interesantes porque aquí hay una zona muy rugosa. ¿Y por qué es tan rugosa esta zona? Porque allí van a fijarse muchos músculos. Músculos que nos ayudan a mantener la cabeza erguida, la cabeza levantada. Porque cuando uno toma, ¿no es cierto?, la cabeza, el punto de articulación es mucho más posterior que el peso de la cabeza. Por lo tanto, cada vez que la cabeza queda, ¿no es cierto?, sin la tensión muscular de la región nucal, la cabeza cae hacia adelante, por el peso que tiene mayor en la parte anterior que en la parte posterior. Por lo tanto, para que nosotros podamos mantener nuestra cabeza levantada, necesitamos músculos aquí. Y estos músculos se llaman los músculos nucales. Esta es la región de la nuca. Ahí tenemos varios grupos nucales que vamos a estudiarlos posteriormente con más detalle. Por dentro ahora, esta zona es bastante más, no compleja, pero sí tiene detalles. Primero tiene aquí una eminencia que tiene la forma de una cruz. ¿Se fijan? Esta eminencia ahí tiene vertical y horizontal. Esta eminencia se llama eminencia cruciforme. Y esta eminencia cruciforme en la parte superior tiene, ¿no es cierto?, un surco para el seno sagital superior y dos surcos, uno derecho y otro izquierdo, para el seno transverso. ¿Ya? Entonces vamos a tener de hacia abajo un surco derecho y un surco izquierdo a través de una cresta que vemos aquí, que es la cresta occipital interna, esta que vemos aquí, que son los surcos para el seno occipital. Aquí hay dos senos occipitales que llegan a este punto. Este punto central que vemos aquí, ¿no es cierto?, corresponde a esa protuberancia occipital interna y corresponde a la confluencia de los senos venosos, que son estos que vemos aquí esencialmente. Por lo tanto, esta eminencia cruciforme nos deja dividido por dentro a lo que es entonces el hueso occipital en cuatro fosas, dos fosas superiores y dos fosas inferiores. Las dos fosas superiores son las fosas cerebrales y las dos fosas inferiores son las fosas cerebrosas. ¿Ya? Entonces vamos a tener fosas cerebrales, fosas cerebelosas. Y todo el resto, ¿no es cierto?, que vemos aquí corresponden a estructuras que están relacionadas con el cerebro por arriba y con el cerebelo por debajo. ¿Ya? Esa es la característica. Aquí vemos claramente el foramen magno. Vemos, ¿no es cierto?, este estilete pasado por qué cosa, por el canal del hipogloso.
El canal del hipogloso atraviesa en su base este estilete. Ahí pasa el canal del hipogloso, un nervio que es el duodécimo parcraniano que se llama hipogloso. Y en esta zona anterior vemos aquí qué cosa, vemos el clivo, esto se llama clivo. Foramen magno, ¿no es cierto? Y fosas cerebelosas aquí en la parte inferior. ¿Ya? Vemos claramente entonces estructuras que están formando parte de este gran hueso que se denomina entonces el hueso occipital. Y aquí vemos el hueso occipital en toda su extensión, ya puesto en el cráneo, y ustedes pueden entonces darse cuenta que aquí estaría la zona basilar, aquí estarían las partes laterales, una parte lateral, la otra parte lateral, ahí está la flechita donde pasa el nervio hipogloso, y esta sería la zona posterior, que no es otra cosa que la escama, específicamente la cresta occipital externa, más las líneas semicirculares, y aquí están todos los músculos que mantienen nuestra cabeza erguida. Entonces ahí tenemos claramente una visión bastante fiel de lo que es la posición de esta estructura. Ustedes ya saben que hay que estudiar todos los detalles que tiene esta estructura, que no son muchos, ¿no es cierto? Y corresponden a los huesos de la bóveda craneal, de la zona superior. Bien, esta es la primera clase de hoy, que es la primera parte, ¿no es cierto?, que corresponde a esta clase.